Entonces, allá nos quedamos con la protección contra contacto. No, bueno, nos quedamos con el diferencial y dijimos que cómo funcionaba y, y vimos que protegía contra contactos directos, contra contactos indirectos. ¿Qué otro tipo de protecciones? Porque aquí dice, fíjate, aquí dice que esta medida de protección está destinada solamente a complementar otra medida de protección contra los contactos directos. ¿Qué medida de protección hay contra los contactos directos? Porque esta es una medida complementaria, pero ¿qué medidas hay principales para proteger contra los contactos directos? El aislamiento y las envolventes de... Esa es la... Exactamente. Entonces, no puede, no, porque haya diferencial no quiere decir que tú puedas dejar un cable que se esté viendo el cable ahí del conductor. O sea, eso no impide que tenga que haber aislamiento, tiene que haber envolvente, tiene que estar todo, ¿vale? Eso es por dejar claro que no es solo que, o sea, que protección contra contactos directos hay otra antes del diferencial, que es toda la envolvente, el aislamiento y todo eso. Bueno, no es, eso se entiende, ¿no? Eso se entiende. Ahora, si como allá empezamos por la caja de acometida, por la caja de la protección, después fuimos a liga, todo eso. Ahora, después de diferenciar, ¿qué nos encontramos yo? Ah, Lo- yo lo que estuve leyendo allá, que lo vi una carta que me enteraba bien, era lo de las canas TN, las canas sí, Tema de distribución. sí, o distribución. eso ahora lo vemos. Bueno, vamos a ver la protección contra sobreintensidades. Los magnetotérmicos tienen la función de hacer protección contra sobreintensidades. Y ahora vemos lo de los esquemas. Protección contra sobreintensidades. Cuando veamos las sobretensiones, explicamos lo que es. Protección contra sobreintensidades. ¿Qué tipo de sobreintensidades hay? A ver. Clases de sobreintensidades. Sobrecarga y cortocircuito. ¿Qué se diferencia? ¿Cuándo se habla? ¿Cuándo se dice que hay un cortocircuito? ¿Cuándo se dice que hay una sobrecarga? Un poco tiempo. En nada de segundo pasa mucha intensidad. Normalmente la sobrecarga, como su nombre indica, es que enchufan más cosas de lo normal, porque los cortocircuitos es cuando se cruzan cables de dos fases o fase y neutro. Entonces, ¿qué pasa? Las intensidades, cuando hay cortocircuitos, las intensidades son mucho más, son grandísimas, son muy grandes, ¿vale? Entonces son muy grandes. Ahora, sobrecarga y cortocircuito. Luego aquí pone también que hay por descarga eléctrica atmosférica. Claro, si cae un rayo también produce una sobreintensidad. Pero bueno. Y entonces, los magnetotérmicos, bueno, nos dicen que tienen que ser de corte omnipolar. ¿Qué es corte omnipolar? ¿Eh? De corte omnipolar. Siempre que escuchamos corte omnipolar, quiere decir que tiene que cortar todos los polos. Si es un magnetotérmico de monofásico, tiene que cortar fase y neutro cuando corta, ¿vale? Bueno, aquí nos habla de esto que estoy hablando allá de liga, del poder de corte. Y ahora vamos a preguntar, ¿por qué se utilizan, por ejemplo, los fusibles en la caja de acometida? ¿Por qué se utilizan fusibles y no se utiliza un magnetotérmico, ¿no? ¿Eh? Pues la, la, la cualidad principal de los fusibles es que los fusibles son curvas térmicas, no tienen parte magnética, ¿no? El magnetotérmico sí tiene un mecanismo magnético y otro térmico. El fusible es solo térmico, se funde porque se calienta. Pero los fusibles sobre todo eso lo tenéis que grabar aquí en la cabeza, es porque tienen un poder de corte muy alto. Porque el magnetotérmico no deja de ser un mecanismo que tiene unos muelles que cuando
Cuando sobrepasa la intensidad se tiene que abrir, porque tiene que valer para otra vez. Tiene un mecanismo y tiene unos contactos. Pero el fusible lo que hace es que se funde. Entonces lo que hace es que tú pones un fusible, cuanto más grande lo pongas, más grande el fusible, más largo, se funde todo lo que hay en medio y ya no pasa la electricidad. Entonces, como se autodestruye, pues tiene un poder de corte muy alto, puede cortar cortocircuito. Por eso, en la entrada del edificio, la compañía, para evitar que si tú en tu casa tienes, imagínate que tienes un cortocircuito y el hígado no corta o hay algún problema con el cable de la línea general de alimentación y hay un cortocircuito muy grande y eso no hay quien lo corte, pues en la calle lo que tiene son fusibles que sabe que van a fundirse y tiene un poder de corte muy alto y no va a repercutir esa avería en la demás instalación. No va a poder estropear nunca la línea que va por la calle. Entonces se ponen fusibles porque tienen un poder de corte muy alto. Es decir, que cuando salta en la caja eso es porque aparato no ha podido cortar dentro de la vivienda. Ahora vamos. Ha sido tal. Ahora, dentro de los magnetotérmicos teníamos diferentes comportamientos, ¿no? Diferentes comportamientos. Todos los magnetotérmicos no son iguales. El magnetotérmico se identifica. Primero, ¿qué datos identifican los magnetotérmicos? A ver. Los amperios, eso se llama. Cuando dices de los amperios, ¿eso qué es? La intensidad nominal, se le llama intensidad nominal, se le llama calibre. Uno primero es los amperios. Y luego, ¿qué más? ¿El tipo? ¿Qué es el tipo? Estamos hablando de magnetotérmico. Magnetotérmico, tenemos el calibre, tenemos el poder de corte, que es lo que es capaz de cortar. Y luego tenemos la curva, porque no es lo mismo una curva que otra. Aquí, si miramos en el reglamento, tenemos 3 curvas. ¿Esto se ve bien o no? 3 curvas. La diferencia entre las curvas es que es cuándo empieza la parte magnética y cuándo, o sea, dónde acaba la parte térmica y la magnética. Fijaros, en un magnetotérmico de curva C es lo que se pone en la vivienda. La parte magnética, lo pone aquí, la intensidad magnética está entre 5 y 10 veces la intensidad nominal. Entonces, un magnetotérmico de 10 amperios saltaría por la parte magnética cuando pasen 50 amperios. Si es menos de 50 amperios, si es 30, 40, lo que va a actuar es la parte térmica. Y entonces los tiempos pues, cambian. Los tiempos varían en función de la parte térmica, porque la parte térmica está pensada para la sobrecarga. Entonces, si tú le pones mejor un magnetotérmico de 10 amperios, le pones 20 amperios, te da tiempo a ver que no salta, tú lo subes y ves que puede suministrar esa energía durante unos segundos. Luego llega y salta, que está estipulado. Aquí no aparecen los valores, pero están estipulados en las curvas. Vamos, si ponemos aquí curva, disparo, C, y vemos aquí alguna imagen. Por ejemplo, aquí está, ¿no? La C. Fijaros que hemos dicho, imagina, aquí abajo que se representa. Esto aquí que pone 1, 2, 3, 4, 5, eso aquí equivale. ¿Eh? Por ejemplo, si pasa aquí, ¿qué pone? Y aquí abajo, ¿qué es? La intensidad nominal. ¿Cómo la intensidad nominal? Por ejemplo, esta curva, ¿de qué magnetotérmico es? ¿De cuántos amperios el magnetotérmico es? Las curvas estas valen para qué magnetotérmico. Decís vosotros la intensidad nominal, esta que es, por ejemplo, para magnetotérmico de 20 amperios, o es para magnetotérmico de 10 amperios o de 2 amperios. Como de 3 a 5 y de 5 a 10.
¿Vosotros la estáis viendo esto? ¿La estáis viendo o no? Entonces, según estáis diciendo, aquí abajo estos son los amperios, ¿no? Entonces, por ejemplo, un magneto térmico de 10 amperios, imaginamos que un magneto térmico de 10 amperios le hacemos que circulen por él, o sea, le metemos una sobrecarga de 20 amperios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo interpretamos nosotros la curva esta? A un magneto térmico de 10 amperios. ¿Eh? ¿Dónde estaríamos? ¿En qué parte de la curva estaríamos? Aquí, aquí, aquí. ¿Todo el mundo está esto de acuerdo? ¿Y si fuera un magneto térmico de 50 amperios? ¿Tenéis papel alguno? ¿Tenéis rollo de papel? Algunas que lo tienen más aquí. Se gastó, ¿no? Está gastado. Ninguno sabe qué es la curva de disparo. Pero vamos a ver. Pero yo quiero que Salido que lo Que- que has dicho. que eso es que esto no es la intensidad, esto es el número por el que tienes que multiplicar la intensidad nominal, porque la curva de disparo, lo que yo quiero que entendáis es que la curva de disparo vale para cualquier magneto térmico que sea de la curva C, no porque sea de 10 amperios ni de 20 amperios, no hay una curva para cada uno. Puede ser 25 o de lo que sea. ¿Eh? Por la intensidad nominal. Entonces, ¿qué quiere decir 3? 3 veces la intensidad nominal, 5 veces la intensidad nominal. Entonces, aquí lo que aquí abajo, entonces, si yo un magneto térmico de 10 amperios, aquí ni siquiera sale. Por ejemplo, vamos a ver este, ¿no? Vamos a ver una que se vea bien. O sea que Una que se vea bien. Esta. aumenta la. Vamos a ver esta, por ejemplo, ¿no? Si yo es la curva C y la curva B, la parte térmica es la misma. Ahora, si yo un magneto térmico de 10 amperios, fijaros que aquí no te pone nada, te ponen aquí el número, porque se da por entender que alguien que sea electricista sabe lo que es eso. No se lo tiene que estar explicando nadie. Entonces, fijaros que ni te lo pone, que te pone que multiplique por la intensidad nominal. Se da por hecho que ya lo sabes. Entonces, si un magneto térmico de 10 amperios le metemos 20 amperios, nosotros estamos aquí, en el 2. Entonces subimos en el 2 y fijaros que está entre 10 y 20 segundos, o sea, debería saltar entre 15 segundos y un minuto y medio. Tiene un margen, porque dan un margen para que los fabricantes fabriquen el aparato y tengan un margen de maniobra. No podría ser una línea perfecta, porque si no es muy difícil que un fabricante lo ajuste. Entonces te dicen que bueno, en la curva, en la parte térmica, te dice que entre 15 segundos y un minuto y medio, en ese margen debería saltar. Es un magneto térmico de 10 amperios. Si le hace pasar 20 amperios, pues va a tardar eso un minuto y pico, o menos de un minuto, ¿no? Pero te va a dar tiempo a verlo, es una sobrecarga. ¿Por qué? Porque da un margen, porque los cables no se derriten en el instante, se tienen que ir calentando, van cogiendo poco a poco temperatura, y esto lo detecta, ¿vale? Para la curva de disparo, aquí abajo, lo que pone aquí es el número por el que tienes que multiplicar la intensidad nominal. Cuando es 1, fíjate que pone 1, si es de amperios, pues la curva esta tiene que ser así, nunca puede llegar aquí, porque si tú es un magneto térmico de 10 amperios y pasan 10 amperios, no debería saltar nunca. ¿Vale? Hasta que no le metes una sobrecarga, no salta. Y luego ya, una vez que tú superas los 5 veces, ¿no ves? Entre 5 y 10, una vez que superas las 5 veces, ya actúa la parte magnética. Fíjate que la parte magnética ya es en 0,01 segundos. Lo subes con el que ¿Sabes? para como no lo corta. Si tú le metes, por ejemplo, 40 amperios,
pues en 40 amperios ya tarda 2 segundos, entre 2 segundos y 10 segundos. O sea, 4 veces la intensidad nominal en uno de curva C, pues, pues salta en segundos. Pero si ya metes más de 50, de 50 a 60, que los cortocircuitos suelen estar siempre por aquí, cuando vas con un cortocircuito, pues sean intensidades muy grandes. A lo mejor sale 80 amperios, 100 amperios, cosas muy grandes. Aquí, por ejemplo, 10, en el 10 estaríamos en 100 amperios, para un magnetotérmico de 10 amperios. Cuando le metes 100 amperios ya salta en 0,01 segundo, vamos, salta instantáneamente. Vale. Seguimos con el reglamento, ¿vale? Entonces un magnetotérmico, pues un magnetotérmico, cuando tú vayas a comprar magnetotérmico, pues tienes que decir la curva, no vale cualquier curva, pues te tienes que fijar cuando vayas a buscar uno. Es importante la curva, el calibre o la intensidad nominal, el poder de corte, porque si lo vas a usar de IGA, porque los magnetotérmicos son los mismos, no pone que sea IGA, o que tú lo puedes usar de IGA, lo puedes usar de magnetotérmico. Pues te tienes que fijar en el poder de corte, la curva y la intensidad. Esas son las tres cosas, y luego ya el número de polos, si es de mono. Pero eso es para LIGO. En lo mejor si es otro circuito puedes poner menos. No te pone menos, pero bueno. De todas maneras deberías poner magnetotérmicos que siempre tengan poder de corte que sea superior a la intensidad de cortocircuito en ese punto. En ese punto en concreto, por ejemplo. En el IGA el cortocircuito va a ser más grande porque ahí vienen cables de la derivación individual. O sea, dentro del cuadro, si hay un cortocircuito en el cuadro, es el sitio donde el cortocircuito va a ser más grande. Si tú haces un cortocircuito al final de la línea del C1, que a lo mejor hay 20 metros de cable de 1,5, la resistencia del cable de 1,5 se suma a todas las resistencias y eso hace que el cortocircuito sea menor. Cuanto más lejos estés del cuadro, los cortocircuitos son menores. Entonces, por eso el IGA es cuando tú miras el cortocircuito, que lo medimos en el cuadro, nosotros nos tenemos que asegurar que el IGA por lo menos pueda cortar. Pero luego los demás circuitos puedes poner, aunque de todas maneras los magnetotérmicos que venden ya como mínimo tienen 6.000 amperios, ¿sabes? Que eso que va sobrado con eso, va muy por encima. Bueno, sobrecarga y cortocircuito, ¿vale? O sea que no. Bueno, aquí he hablado de los fusibles. Los fusibles, la curva de los fusibles es solo térmica, ¿vale? Y ya está. Los fusibles solo tienen parte térmica, entonces un fusible no tiene parte magnética, se va a fundir. Entonces los fusibles en algunos sitios se calculan solo para los cortocircuitos. O sea, ya hoy en día todas las protecciones que se ponen, los fusibles se ponen básicamente solo para cortocircuitos. Y para sobrecarga ya se pone a interruptor automático. Si hay una sobrecarga, salta y luego lo rearma y ya está. ¿Vale? Bueno. Protección contra sobreintensidad. Y ahora, ¿qué nos falta por ver de protecciones? Y ya cerramos el capítulo de protección. ¿Qué protecciones hemos visto ya? ¿Y qué nos falta? ¿Ya lo hemos visto todo? Protección contra sobretensiones. ¿Qué es las sobretensiones? ¿Qué son las sobretensiones?
Sobretensiones es un aumento de voltaje. Es de tensión, es un aumento de voltaje que te llegue a tu instalación, un aumento de voltaje. ¿Vale? Todo lo que estamos viendo ahora mismo, damos por hecho de que la instalación está bien, tiene su voltaje y una sobreintensidad se puede producir porque hay un cortocircuito, hay una sobrecarga. ¿Vale? Las sobretensiones son aumentos de voltaje que vienen en los cables que nos vienen a nuestra casa, que porque haya una avería o porque se produzca una descarga eléctrica de una tormenta, por lo que sea, produzca un aumento de la tensión. Entonces, ¿qué tipo de sobretensiones hay? Transitoria y permanente. ¿Qué diferencia hay entre que sea transitoria y permanente? ¿En qué se diferencia que sea transitoria o permanente? Pero ya, si tú tienes que decir que transitoria y permanente, ¿en qué se diferencia? La transitoria dura menos de lo que dura el ciclo de la onda. Es la diferencia, ¿no ves? Las transitorias, si este es el ciclo de la onda, fíjate, dura mucho menos estamos hablando son de mucho menos de un milisegundo, ¿no? De un rayo estamos hablando de 100 microsegundos. ¿Vale? Son descargas. ¿Vale? Descargas que duran menos de lo que dura el ciclo. Y luego las permanentes o temporales, pues son sobretensiones que pueden durar muchos ciclos. Estas se suelen producir por averías o porque conexiones más hay una avería. Hay veces que hay averías, tienen que cambiar un transformador, se equivocan al conectar los cables y te meten 400 voltios. O tú mismo te equivocas, estás haciendo un cuadro y te equivocas y los conectas más, ¿no? Imagínate que vas a conectar toda la calle a la cometida y en vez de coger fase y neutro, coges dos fases, los metes, los pones. En fin. Por una mala conexión. O un caso que hay que es de sobretensión permanente, es cuando se rompe el neutro. ¿Vale? Entonces tenemos transitoria y permanente. Ahora, antes de entrar, vamos a ver las transitorias. Las transitorias, ¿qué dispositivo ponemos para proteger contra las transitorias? El PIO. El PIO es un pequeño interruptor automático. Igual que lo del furbo. Para proteger a la... Cuando se revisa la jugada del furbo, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Sobretensiones transitorias, ¿qué utilizábamos nosotros en nuestro cuadro? ¿Pero cómo se llamaba? Si tú vas a comprar lo que pidas. Tiene un nombre, pues dice, dame una protección contra sobretensiones transitorias. ¿O no? Vamos a ver, ¿cómo lo va a pedir? ¿Cómo lo pide en internet? Dice, protector de sobretensiones transitorias. ¿No ves? Protector de sobretensiones. Es que si damos protector de sobretensiones, protección de sobretensiones transitorias. Pues esto se llama protector de sobretensiones transitorias. Ahora, la segunda parte, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo protege esto de las sobretensiones transitorias? Mirad lo que pone aquí. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone? UC, ¿no? UC, ¿qué significa UC? ¿Qué sería UC? Bueno, esa es la tensión, como si dijéramos la tensión a la que actúa. 275, ¿eso para qué instalación creéis que se utiliza?
Esto es monofásico, entonces, cuando eso dentro lo que lleva es un varistor. Un varistor. Un varistor es un dispositivo que es una resistencia que varía, la resistencia propiamente dicha, varía con la tensión. Entonces, a bajo voltaje es como una resistencia muy alta que no conduce, pero cuando supera 275 voltios, conduce. Entonces, los dispositivos de protección contra sobretensiones protegen. ¿Por qué protegen? Porque desvían la corriente. Porque, claro, porque producen. ¿La desvían? ¿A dónde la desvían? A tierra. Protegen porque desvían cuando ya superan los 275 voltios, sea en la fase, sea en el neutro. Eso hace que el cartucho desvía, produce que conduzca, y entonces la electricidad aumenta, es como si fuera un cortocircuito a tierra, y no deja que se propague esa sobretensión. Esos voltios no llegan dentro de la instalación, porque lo que hace es que pega un chupetón de intensidad y eso se disipa en los cables de la cometida y todo eso por la ley de Ohm, como a la intensidad muy alta, ¿vale? Y aquí por eso nos pone aquí que tiene, dice, una intensidad nominal de 20 kiloamperios, quiere decir que puede hacer varios, como si dijéramos, puede actuar varias veces y proteger varias veces de sobrecarga, de sobretensiones que provoquen que pasen hasta 20 kiloamperios. O sea, puede consumir 20 kiloamperios y lo tira a tierra. Estamos hablando que son 20.000 amperios, pero claro, estamos hablando que es en 100 microsegundos, o sea, tiempos muy cortos que no, si no eso se fundiría. Pero aún así permitiría dice intensidad máxima, si una fuera de llegar a los 40 kiloamperios, podría protegerte en una de 40 kiloamperios, aunque ya se destruiría, ya cuando ya se rompe. Tiene un límite, que tiene un rompe, y por eso todos tienen aquí una ventanica, que es verde, que cuando esto ya se rompe, eso cambia de color, y ya no tienes protección contra sobretensiones. Se pone rojo. ¿No ves que pone red? Defect. ¿Ves que pone ahí que escribe que pone red? Defect. Cae un rayo casi directamente, vale, que entre la antena. ¿vale? O sea, vaya. Pues ya está. Y aquí pone como una tensión de pico máximo de hasta 1,35 kilovoltios. O sea, empieza actuando a 175 y como si dijéramos que podría frenar hasta una sobretensión de 1,35 kilovoltios. Vale, esto es sobretensiones transitorias. El transitoria, si deriva a tierra, pues hay que llevarle tierra. Si no se la pone, entonces la protección contra sobretensiones transitorias van conectadas a tierra. Es que no se ve. No te entraría a la casa y tardaría. Por ejemplo ¿no? Si no lo deriva si vemos fijaros, tiene abajo las tres fases y el neutro, tiene 4 cartuchos y aquí tiene donde conectamos la cable de tierra. 4 cartuchos. ¿Por qué ponen 4 cartuchos? Porque tiene un cartucho para la fase, mira, 240 y 350. y el neutro 260. El neutro a más. Estos son 350, pues fíjate, pues este habría que verlo, porque este no vale para 400 voltios. Bueno, sí, vale para 400 voltios porque la tensión va a ser entre fase y tierra. Que como entre fase y tierra lo que tiene son 240 voltios, pues te funcionaría. Vale. Sobretensiones transitorias. ¿Cuándo es obligatorio poner protección contra sobretensiones transitorias? ¿Esto lo sabe alguno, no? ¿Cuándo es obligatorio? Bueno, hablaba por aquí sobre todo cuando no es. Dice
Dice, una línea aérea construida por conductor aislado con material metálico en la tierra equivalente a una línea subterránea. Vale. Dice, se pueden presentar dos situaciones diferentes, ¿no? Dice, cuando no es preciso, la protección contra sobretensión es transitoria. Y segunda, cuando es preciso. Entonces, se entiende que si aunque ya las compañías lo piden obligatorio, si tú toda la instalación que te viene hasta tu casa, toda la cometida y todo eso es subterráneo, se entiende que no va a haber posibilidades de que haya sobretensiones transitorias, porque no va a haber posibilidad de descarga de rayos. En el momento que tú tienes tramos de cable que van aéreos, que aquí habla de... Dice, cuando se prevé un bajo riesgo de sobretensión en una instalación, debido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad, se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos que se indica en la tabla 1. Se supone que si te viene algo va a ser tan chico que los propios aparatos ya lo van a... Los mismos aparatos ya lo van a soportar. Entonces, y ahora cuando es aéreo, pues sí es obligatorio. Las sobretensiones transitorias. Porque si tú el cable ya va por el suelo, cuando cae si va enterrado por debajo del suelo, cuando cae un rayo, el rayo se va ahí a tierra antes de llegar al cable. Mientras que sea aéreo, Se va ahí y va a conducir por la tierra, pero cuando va aéreo existe una posibilidad de que el rayo dé primero en el cable y meta ahí la sobretensión. ¿Cuántas veces han caído rayos sobre líneas eléctricas? Y Vale. han destruido y todo. Entonces, como las líneas Vale. eléctricas van repartiendo corriente a los diferentes consumidores, pues entran en las casas, y ya está, si no tiene la protección. Es más fácil, ¿no? Que nosotros. Vale. Ahora aquí fijaros que nos dice, ya que ha visto lo del TT, mira, dice, ¿cómo se conectan la protección contra sobretensiones? Dependiendo de los esquemas. ¿Qué son los esquemas? Los esquemas de conexión. Los esquemas de conexión que ha preguntado antes Javier García. ¿Qué son los esquemas de conexión? Los esquemas de conexión de las instalaciones. ¿Os suena o no? Mira, las instalaciones normales de distribución o las que nos vamos a encontrar, las que nos vienen de la compañía de la casa, nosotros en España tenemos, en España y casi todo el mundo está implantado el sistema de TT. ¿Qué significan las dos letras estas? Las dos letras estas significan dónde se conecta. ¿Dónde se conecta? Primero el neutro del transformador y dónde se conecta las masas de la instalación. Entonces, el neutro del instalador está conectado a tierra, por eso se llama TN, ¿no? TT. El neutro está conectado a tierra y las masas están conectadas a tierra. Entonces aquí te dice que conecta, en las sobretensiones se conectan las tres fases y el neutro se conecta a la tierra de la casa, ¿vale? Luego hay otro sistema de distribución que sería TN. TN quiere decir que el neutro se conecta a tierra y que tú todas las masas de tu instalación las conectas al neutro. Tú tus masas, bueno, este dice que está separado y este es común. Aquí esto se hace a lo mejor en instalaciones, por ejemplo, una almazara podría poner el sistema TN, porque tiene su propio transformador. Como tiene su propio transformador, puede decir, yo conecto el conductor de protección, en vez de conectarlo a una tierra, a la almazara, lo voy a conectar a la misma tierra del neutro. Pero me llevo, cuando pone la S quiere decir que van separados los dos cables, y cuando pone C quiere decir que los dos cables van juntos. Entonces, en este caso, cogeríamos las tres fases y las meteríamos en el conductor de protección, ¿vale? Y el neutro, dice, el neutro, si es que el neutro está conectado aquí a la tierra y no, aquí no habla, no es, en el esquema TNS no hay que conectar el neutro, o sea, el neutro no se le pone cartucho. Aquí, como esto está pensado para instalaciones de distribución, se entiende que va a haber mucha distancia entre el camino, no sé, y aquí lo plantea así. Y si fuera el esquema TN, pues como el conductor es el mismo, el conductor sería conductor de protección y neutro, el conductor de la tierra y el neutro es el mismo en este tipo de instalación. Pero que esto difícilmente nos lo vamos a encontrar, y si nos lo encontramos en alguna fábrica o en una almazara o en algo, pero difícilmente, porque la gente al final, por normalizar,
se usa el esquema TT. Porque eso te lo Vale. encontrar en cosas industriales, en cosas de esas, ¿no? Vale. Protección contra sobretensiones. Y aquí luego van de diferentes categorías en función de, bueno. Y ya está. Ahora, que aquí nos viene explicado es, vamos a ver qué pasa cuando, cuando se rompe el neutro. ¿Por qué cuando se rompe el neutro se produce una sobretensión? ¿Por qué cuando se rompe el neutro se produce una sobretensión? ¿Eh? Te llegan 400. ¿Por qué te llegan 400 si se rompe el neutro? Vamos a ver. La presión no está entre fase y neutro, cuando lo está retorna por la La fase pasa por el neutro. retorna por la otra fase. Vamos a ver. Voy a pintar aquí. ¿Dónde están aquí los colores? Voy a pintar aquí. Voy a pintar aquí. El transformador tiene las tres bobinas. Las tres bobinas se conectan aquí a la tierra, ¿no? Y de aquí, que es el neutro, sacamos las tres fases y el neutro, ¿no? El neutro. Ahora vamos a conectar aquí una casa. El neutro cogemos. Imaginamos que tenemos aquí una casa. Y aquí vamos a tener otra casa. Pero una casa, esto lo he dicho ya 40 veces, pero da igual. Si le hiciera 100, da igual. Sí. Venga, tenemos dos casas, ¿no? Aquí una está conectada en una fase y en otra en otra. Una a la fase L1. Una está a la fase de arriba y otra está a la de abajo. ¿Se entiende, no? L1 y L2. Entonces, ¿qué pasa? Porque entre fase y fase, ¿cuántos voltios hay? Entre fase y fase hay 400, ¿no? Aquí entre fase y fase hay 400. Vale. Y entre fase y neutro, que sería entre este punto y este, tenemos 230, ¿no? Por eso a nosotros en cada casa te llega a 230 voltios. Te llega a 230 voltios entre fase y neutro. Vale. Imaginamos que aquí tiene el hombre conectado una bombilla, ¿no? Aquí tiene el hombre conectado, imagínate que venga, una bombilla, ¿no? Tiene conectada una bombilla. Tiene su fase y su neutro. Y ahora, este de aquí, imaginamos que tiene conectado un brasero. Aquí, aquí su brasero. La bombilla es de... tiene su brasero. Venga, la bombilla es de 5 vatios, ¿no? Aquí tiene 5 vatios. 5 vatios. Y esto tiene un brasero. ¿Cuánto tiene un brasero? 500. Un brasero tiene por lo menos 500 o 800 vatios. Una sola resistencia 500. Dos, 1000. Venga. Lo hay de varias. Vale. Hay, 800 vatios. si se entienden las dos en combinación, Vale. no se entienda. Ahora, ¿qué pasa? Ahora imagínate que la avería, esta avería provoca que se rompa el neutro. Se puede romper en muchos sitios. Imagínate que se rompe el neutro aquí. El peligro es que se rompa aquí el neutro. Nos quedamos sin neutro.
¿Eh? A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué circuito se nos crea aquí? Aquí tenemos entre este punto, vamos a poner aquí el polímetro, y este punto, ¿cuántos voltios tenemos? 400, ¿no? 400 voltios. Vale. Y ahora, entre este punto y este punto hay 400 voltios. Desde aquí viene la electricidad por aquí, pasa por la bombilla, se junta por el neutro, entra por el neutro de la otra casa y sale por aquí. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos? 400 voltios a repartir entre dos viviendas. Eso es lo que tenemos. 400 voltios a repartir entre dos viviendas. Si esto lo ponemos, para que lo veáis, para que lo entendáis mejor, lo ponemos como si fuera un circuito. Como si fuera un circuito, yo pongo aquí una fuente de tensión de 400 voltios y voy a tener dos resistencias, ¿no? Dos resistencias en serie. ¿Sí o no? Y aquí tengo 400 voltios. Ahora, ¿cuánto vale la resistencia esta? 5 y 800. ¿Cómo podemos saber? Si te está dando la potencia y la tensión. Venga, todo el mundo sabe sacar los ohmios sabiendo la potencia. Venga. Por lo menos de electrotécnica sabéis. Venga, a ver, ¿cuántos ohmios sería? 5 vatios. Venga, 5 vatios. 5 vatios, ¿cuántos amperios son? Si es que hay una fórmula que eso lo podemos derivar directamente. No sé si es la raíz cuadrado. No. ¿Alguien? La de 5 vatios, 0,2 ohmios. ¿Cómo la ha hecho? Hay una fórmula que la saca directamente en función una de otra. Es potencia es igual a V y R es igual a U cuadrado, me parece, partido por la potencia o la potencia partido por el cuadrado. Vamos a ver. Yo creo que ¿no? Creo que es la potencia por partido Potencia, a la U cuadrado. tensión, intensidad Yo creo que es potencia, y resistencia. Potencia partido por U cuadrado. La potencia 5 vatios, la tensión 230. La intensidad es igual a la potencia dividido entre la tensión, ¿no? 40 kiloohmios. La resistencia es igual a V, ¿no? Sí, a V partido por I. Partido por I, ¿sí o no? ¿Cuánto te ha salido? 40.000 ¿qué? 40.000 ohmios. Sí, la bombilla la que me da 40.000. ¿Y qué cuenta ha hecho, Esto, he sacado primero la I, La I. partido V, La I que te ha salido. 0,01. 5 que ha dividido. Entre 400. ¿Cómo? No, 5 entre 400 no. 5 entre... Vamos a ver. Vamos a ver. Una bombilla, cuando te venden una bombilla, dice es de 5 vatios. Es de 5 vatios cuando la conectas a 230. Un brasero es de 800 vatios cuando lo conectas a 230. Nosotros, como queremos sacarla, tenemos que coger los datos de nominales para sacar la resistencia.
Porque un brasero de 800 vatios, si lo conecta a 400 voltios, va a dar mucha más potencia porque se va a quemar. Pero, ¿sí me entiendes? Entonces, para sacar o sea, para obtener la intensidad, vamos, para obtener la intensidad tenemos que partir de los datos nominales. O sea, un brasero y son de 230 voltios y nos sale esta intensidad. ¿Eh? Vale, y luego una vez que sabes la intensidad, si sabes la intensidad y sabes la tensión, ¿no? A mí me sale en base de 230 voltios 1059,90 ohms. A mí me sale 11.500. 11.500. Y ahí me sale 10.500, ¿por qué? Pero ha hecho 230, dice 0,02. Claro. Déjame un La calculadora me sale eso. A lo mejor decimales o otro. Es que vosotros estáis... este pago. Porque yo salgo exacto. ¿Sabes? Esto tiene en cuenta todos los decimales. Si tú Será te... eso, porque es que no será un grupo nada más que 0,02. ¿Eh? 10.600. Ah, 10.500. Y este es 66. Estos son ohmios. Sí, será eso. Vale. Claro, si ya sale. Ahora, sabiendo esto ya, ¿qué pasaría en la instalación? ¿Qué va a pasar en la instalación? Tenemos una resistencia muy chica y otra muy grande. Tenemos una resistencia aquí muy chica, hemos dicho, bueno, la primera sería muy grande, ¿no? Porque es la de la bombilla. Aquí tendríamos 10.500, ¿no? 10.580, ¿no? Y aquí tendríamos 66 ohmios, ¿no? ¿O cuánto? 66 ohmios. Vale, ahora ¿qué pasará aquí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿En qué casa se va a producir la sobretensión? En la de los 500 vatios. ¿Eh? ¿En la que tiene menos resistencia se va a producir la sobretensión? ¿O en la que tiene más resistencia? La que tiene menos. ¿Pero por qué? Bueno, venga, vamos a calcular el circuito ese. Venga, ¿cómo calcularíamos ahora este circuito? Yo quiero saber cuántos voltios hay en esta resistencia y cuántos voltios en esta. ¿Cuántos voltios? Aquí hay 400, pero quiero saber cuántos voltios caen aquí y cuántos caen. ¿Eh? Venga, ¿qué cuenta hay que hacer? Esto es la suma, ¿no? Esto igual a suma. Bueno. Esto igual a esto más esto, ¿no? Vale. Y ahora cojo y digo, para saber la intensidad, cojo esto igual a V, ¿no? V que son 400, ¿no? Dividido entre esto, ¿no? Y esta es la intensidad, ¿no? ¿Esta es la intensidad o no? Yo quiero averiguar el voltaje que se me produce en cada una. Esta sería la intensidad. Y ahora yo aquí voy a poner la tensión de efecto. O sea, cuando se produce el defecto, ¿qué tensión me produce? La intensidad es la misma. La intensidad es los 400 voltios, estos 400 voltios dividido entre la suma de las dos. Parece que yo lo estoy haciendo aquí. Pues yo me gusta la tecnología. Si os gusta la libreta, pues a la libreta. Venga. Entonces, la tensión de defecto es I por R. La I es esta. Entonces yo voy a coger y esto es igual a la intensidad multiplicada